Listo, buenos días, yo soy Mateo Aranzazu, soy residente de Medicina Interna de segundo año de la UPB. En este momento me encuentro en la rotación de nefrología en el Hospital Palo Tobón Uribe, a cargo del Dr. John Freddy Nieto Ríos, quien es internista, nefrólogo y magíster de salud, profesor del Departamento de Medicina Interna en la UDA y de la UPB. Entonces, después de la charla que nos dio el Dr. Jean Paul acerca de lo que es la hiponatremia y con el enfoque tan interesante que nos dio inicialmente lo que es el agua y sodio, vamos a hablar entonces un rato de hipernatremia. Entonces tenemos que tener en cuenta que obviamente pues la hipernatremia se define como un aumento del nivel de sodio en sangre y la clasificamos básicamente en dos: hipernatremia leve, cuando hablamos de 146 a 159 mil equivalentes por litro, e hipernatremia severa o grave, cuando la ponemos por encima de 160 mil equivalentes por litro. Hay que tener en cuenta que en los mecanismos principales de la hipernatremia son a nivel renal y se dan básicamente por una disminución en el aporte de solutos, o digamos en la eliminación de solutos, que puede empezar desde el glomérulo, ¿cierto? Y básicamente con una disminución en la tasa de filtración glomerular, que lo veríamos principalmente en personas de la edad adulta o ancianos y en cualquier persona que tenga una enfermedad renal crónica. Eso se va a traducir pues, en una incapacidad de generar una hipertonicidad intersticial, pues, porque no estoy teniendo un adecuado aporte de solutos, y eso también se puede dar, por ejemplo, en el caso del uso de diuréticos, en el cual los solutos se van a quedar dentro de los túbulos y no van a pasar al intersticio. Adicionalmente, también se ha planteado otro mecanismo en el cual también hay una disminución en la intersticial, ¿qué pasó acá? En la hipertonicidad medular, básicamente cuando tenemos unas bajas concentraciones de urea en la médula, y eso ya se ha visto que se da a los pacientes que tienen una dieta insuficiente en proteínas. Y también está lo que es el mundo de la diabetes insípida, en la cual hay una resistencia o una incapacidad de producir hormona antidiurética, por lo cual no se va a reabsorber agua y se va a producir una concentración del sodio en sangre. También la hipernatremia, al igual que la hiponatremia, la clasificamos según la volemia del paciente, en hipo, eu o hipervolémica. En la hipovolémica lo que tenemos es un paciente que está perdiendo sodio y está perdiendo agua, sino que aquí el paciente pierde agua de una manera desproporcionada y lo pierde en una mayor cantidad al que pierde sodio, ¿cierto? Entonces tengo que mirar por dónde está botando el sodio y el agua el paciente. Si tengo unas pérdidas urinarias, que lo voy a ver por un sodio urinario mayor a 20, pues digo, bueno, por aquí sé que el paciente está perdiendo el sodio y el agua. ¿Y por qué puede perder uno sodio y agua en el riñón? Pues básicamente por uso de diuréticos, por una diuresis osmótica, que puede ser dentro del contexto de uso de manitol o uso de alguna sustancia que sea pues osmótica. También cuando hablamos de una diuresis posobstructiva, dado que el paciente pues digamos en la obstrucción va a tener un aumento de la urea, y cuando logro liberar la obstrucción, hablando de un paciente que tenía pues una función renal adecuada, va a liberar toda esa urea por medio de la orina y eso va a generar también una diuresis osmótica. O el paciente que tiene alguna enfermedad renal intrínseca, describida mucho sobre todo con la enfermedad poliquística. Y si el sodio urinario es bajo, entonces el paciente tiene unas pérdidas extrarrenales, dado que lo que está haciendo el riñón es retener el sodio y agua porque está sensando la hipovolemia. Y aquí tenemos pues básicamente pacientes que sudoración en exceso, quemados, pacientes con diarrea aguda pues intensa y pacientes con fístula, sobre todo las intestinales que tienen una gran pérdida de líquidos. Los pacientes incluso muchas veces requieren hospitalización en EPT para poder compensarse. La euvolemia, pues en este caso tenemos es un paciente que lo que está perdiendo es agua sin perder sodio. Entonces acá básicamente tenemos que puede ser pérdida renal, cuando lo damos dentro del contexto de la diabetes insípida, que enseguida lo vamos a desanivar un poco porque me pareció bastante interesante. Y también del paciente con hipodipsia. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que la sed es el principal mecanismo de defensa que tenemos todos contra la hipernatremia. Y cuando hay alguna alteración en la sed, eso favorece a que se desarrollen o que se manifiesten todos
estos mecanismos y se dé la hipernatremia. Y si el paciente pues no está perdiendo sodio por el riñón, sería por otro lado, como por ejemplo pérdidas insensibles a través de la piel o de la respiración. Y la hipervolemia, pues en este caso, la hipernatremia hipervolémica, en este caso no es por pérdida, sino porque estoy dando un aporte de agua y sodio aumentado, sobre todo en sodio en altas concentraciones. Aquí básicamente puede ser una iatrogénica o una no iatrogénica. Pues la iatrogénica sería, por ejemplo, la iatrogénica sería cuando yo pongo inadvertidamente un salino hipertónico, cuando el paciente toma tabletas de cloruro de sodio, o por ejemplo lo que hablábamos ahora, estoy corrigiendo una hiponatremia y me hago mal los cálculos y le pongo más aporte de sodio, o también ya he visto que hay veces, si a pacientes en hemodiálisis crónica se les hace una diálisis con un concentrado pues, de diálisis con una concentración muy alta en sodio y el paciente termina con una hipernatremia. Y también hay casos primarios como por ejemplo el hiperaldosteronismo y el síndrome de Cushing, por lo cual siempre que tengo una paciente con hipernatremia y no me cuadra para ninguna, debo buscar por este lado de endocrinología. Entonces es una gráfica la que nos muestra más o menos cómo es la distribución del sodio y del agua en estos pacientes. Entonces aquí tenemos la primera, un paciente, digamos, euvolémico y eunatrémico. Vemos el sodio y el agua, pues aquí distribuidos intra y extracelularmente, ¿cierto? Pero cuando tengo, por ejemplo, aquí un paciente en el cual tiene diabetes insípida, que lo que hace es perder agua sin perder sodio, vemos que la hipernatremia se básicamente por una disminución en el solvente con una concentración constante del soluto, lo que aumentaría su concentración. En este caso, por ejemplo, en una paciente que vomita, que pierde más cantidad de agua de lo que pierde de sodio, como lo vemos acá, por ejemplo, vemos menor sodio, pero básicamente al perder más agua que sodio, se sigue concentrando por una relación alterada entre el soluto y el solvente. Aquí, por ejemplo, el paciente con diuresis osmótica también pierde agua y sodio, perdiendo más sodio, pero aquí vemos que se afecta más el compartimiento intracelular que, por ejemplo, en el vómito, pero sigue habiendo pues, un desbalance en la concentración de ambos. Y aquí, en el paciente que tendría una hipervolémica, básicamente por infusión de, por ejemplo, de bicarbonato de sodio, vemos como el compartimiento extracelular se agranda, se amplía, asociado pues con el aumento de volumen, pero a su vez también lo hace las concentraciones de sodio que va a generar pues la hipernatremia. Es importante tener eso en cuenta cuando hablamos de los volúmenes y la concentración de sodio. También hay que tener en cuenta que hay muchos medicamentos que van a producir hipernatremia, muchos de ellos por medio de lo que es una diabetes insípida, ya sea central y nefrogénica, sobre todo el litio, uno de los más conocidos, y los otros por medio de otras alteraciones hidroelectrolíticas que van a simular una diabetes insípida. Por ejemplo, la hipervitaminosis, el cisplatino, los aminoglucósidos que de base ya produce lesión renal, ahora produciendo hipernatremia, la anfotericina B, muy importante, los anticonvulsivantes como la fenitoína, los diuréticos de asas y los diuréticos que se van a producir es por medio de pérdida de agua, el mannitol por la diuresis osmótica, la vasopresina, los inhibidores de vasopresina, pues básicamente porque van a generar como una diabetes insípida, y el bicarbonato de sodio pues va a producir hipernatremia porque le estoy aportando más sodio al paciente. Entonces lo que hemos dicho, si estoy hipovolémico es porque estoy perdiendo líquido y miro por dónde lo estoy perdiendo, riñón o no riñón, ¿cierto? Y si estoy hipervolémico, eso es como de las maneras más fáciles de diagnosticarlo porque casi siempre es iatrogénica, ya sea que yo le estoy poniendo el cloruro de sodio o sobre todo mirar con qué se dializó el paciente en caso tal de que sea un paciente en hemodiálisis, mirar el concentrado de diálisis o si consume tabletas de sal. Pero el verdadero como reto o enfoque diagnóstico queda en el paciente euvolémico, donde cual yo puedo sospechar que tenga una diabetes insípida, ¿cierto? Pues por lo general el paciente con diabetes insípida está enmarcado dentro de una entidad que llaman el síndrome poliuria polidipsia. Pues el paciente no tiene antidiurética, entonces va a estar poliúrico, orinando más de 3, 4 litros al día y la mayoría de esos pacientes van a tener indemne el mecanismo de la sed. Entonces la respuesta inmediata a esta
poliuria, y a ese aumento de la osmolaridad sérica es la sed, y el paciente va a empezar a tomar líquido en grandes cantidades. Semiológicamente hay datos que dicen que si el paciente tiene diabetes insípida prefiere el agua fría, pero pues eso obviamente no es lo suficientemente sensible y específico para poner los criterios diagnósticos. Pero lo sospecho pues en el paciente hipernatrémico con poliuria, hiperosmolar, con una orina muy diluida, con hipostenuria, y un sodio urinario bajo, ¿cierto? Entonces tengo dos etiologías. Una es la diabetes insípida central. Esta diabetes, a su vez, también tiene muchas etiologías y la penetrancia es variable. Pues siempre hay una que es diabetes insípida completa y hay una que es diabetes insípida parcial. Puede ser congénita versus adquirida. Aquí es más común las adquiridas que las congénitas. Y pues en teoría podría yo hacer un diagnóstico con resonancia que enseguida vamos a ver. Hay que tener en cuenta que cuando yo hago el estudio de mi paciente, hasta el 25% va a estar encasillado dentro de una diabetes insípida central idiopática, aunque podría decir uno que es una congénita que uno no tiene cómo diagnosticarla. Y aquí también estaría la diabetes insípida asociada a la gestación. Entonces vemos que como etiologías de diabetes insípida tenemos muchas. Tenemos cirugía, tenemos trauma, tumores, cualquier cosa que me comprima o me afecte el hipotálamo, isquemia, pues cualquier tipo de isquemia, por ejemplo, el síndrome de Shannon, que es la isquemia postparto, idiopática, que ya se las mencioné, enfermedades autoinmunes, o sea, cualquier cosa que me afecte el hipotálamo me puede dar diabetes insípida. Y las congénitas, pues son mutaciones puntuales en los genes eh, del metabolismo de la hormona antidiurética. Eso es lo que llaman el signo o el del punto brillante, eso es pues la hipófisis, y en teoría eso es una resonancia. Dicen que en la secuencia T1, en un paciente que tenga integridad o que sea normal, pues se va a ver un punto brillante aquí en la neurohipófisis, y eso dicen que es la ABP o la vasopresina pues almacenada. Y en teoría los pacientes que tienen diabetes insípida central no van a tener esta vasopresina y no van a tener ese punto brillante, aunque eso pues no es 100% sensible específico, ayuda. Y cuando hablamos de la diabetes insípida nefrogénica, este paciente produce normal la diabetes, la vasopresina, el defecto está en el riñón, en el cual no es capaz de hacer su efecto y el paciente orina pues grandes cantidades. La clínica es muy parecida a la de la central y también puede ser congénita versus adquirida. Hay que tener en cuenta que aquí en muchas de las adquiridas puede ser por medicamentos como lo vimos ahora y va a ser transitorio en el caso de que yo logre suspender el medicamento, ¿cierto? Pues aquí tenemos muy importante el litio. El litio es súper importante, sobre todo los pacientes con TAP, que de base pueden, por su patología, no tomarse bien la medicación, a veces tomárselo de más y producir la diabetes insípida, la anfotericina B también, la DEXA, la dopamina, algunos medicamentos quimioterapéuticos. También enfermedades del riñón primarias como la falla renal per se, la sarcoidosis y la amiloidosis, aunque eso es más raro, pues también otros trastornos hidroelectrolíticos como la hipercalcemia y la hipocalemia, que si uno los corrige, el paciente pues va a resolver esa diabetes insípida renal. Y también las congénitas, que son mutaciones pues como tal en el receptor y en el gen de la aquaporinados. El diagnóstico de esta entidad es sumamente interesante y se planteó en el siglo XX con el test de supresión hídrica. Cogían pacientes y los hospitalizaban sanos, unos sin enfermedad renal, unos con diabetes insípida central, otros con nefrogénica y unos con lo que es polidipsia primaria, y los ponían en un test de supresión hídrica. Lo que ellos hacían es, los hospitalizaban y los dejaban sin tomar nada. ¿Hasta qué? Hasta que tuvieran una osmolaridad urinaria estable, donde uno decía que ya llegó al pico de acción de la hormona antidiurética. Luego de eso, les ponían 5 unidades subcutáneas de vasopresina y luego le medían la osmolaridad sérica y la osmolaridad urinaria a esos pacientes y miraban entonces qué les había pasado. Entonces aquí tenemos los pacientes normales, o sea, los y que tienen su eje normal. Les hacían esa deprivación hídrica y vemos acá que los valores de la osmolaridad eran altos, o sea, el paciente concentra adecuadamente la osmolaridad urinaria, concentra adecuadamente la orina para retener el máximo posible de agua. Les ponían vasopresina y vemos acá que la osmolaridad urinaria no aumenta con el uso de vasopresina exógeno. Entonces, si usted es un paciente sano, le ponen a suprimir su eje
le dejan un de supresión hídrica, lo dejan sin hidratarse, como tiene el eje de la antidiurética indemne, logra concentrar mucho la orina y como ya se saturan los receptores, pues no hay cambio con la administración exógena. Aquí tenemos los pacientes con diabetes insípida central. Veamos cómo no son capaces de concentrar la orina adecuadamente luego de la supresión hídrica, pero como sí hay un gran cambio de la osmolaridad urinaria cuando se les ponen 5 unidades de vasopresina, porque es que eso es lo que le falta a este paciente, le falta vasopresina. Entonces, no concentra la orina, pero cuando yo se la pongo, como el defecto es central, sí empieza a concentrar adecuadamente la orina. Esos los pacientes con diabetes insípida nefrogénica, como vemos, que tampoco son capaces de concentrar la orina, pero el cambio no es tan marcado cuando yo les pongo la vasopresina, porque es que el defecto principal está es a nivel renal. Entonces, este paciente no concentra, pero el cambio post-vasopresina es bajo. Y por último, están esos pacientes que tienen una condición que pues, se sale de lo que es la hipernatremia, que es la poliuria, la polidipsia primaria, que son pacientes con una enfermedad mental que toman mucha agua por una compulsión. Esos pacientes, pues vemos que como la concentración o la osmolaridad urinaria es intermedia, no es tan alta, pero no es tan baja, y como pues el cambio en la osmolaridad urinaria por vasopresina es bajo también, porque en teoría pues tienen su eje indemne. También hay que tener en cuenta que hay dos entidades que son las diabetes insípidas parciales. Este diagnóstico sí es más difícil de hacer, pues porque los criterios son más difíciles, pero hay que tenerlo pues en cuenta. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que obviamente es algo que es técnicamente muy difícil, tiene que hospitalizar al paciente, exponerlo a que se deshidrate prácticamente, y más aún cuando tiene un paciente que tiene diabetes insípida, el paciente va a tener mucha sed porque va a seguir orinando cantidades alarmantes. Y hay que tener en cuenta pues que esto, al ser tan técnicamente difícil, no fue validado en cohortes posteriores, por lo que tiene un rendimiento diagnóstico bajo. Entonces dijeron, bueno, entonces midámosle la vasopresina. Resulta que la medición de la vasopresina pues no es muy útil porque no tenemos como un gol estándar, no tenemos los valores exactos para cada población, y técnicamente es difícil porque la vida media es corta, la muestra tiene que estar congelada, si el paciente tiene trombocitopenia, trombocitosis, se altera la muestra. Entonces definitivamente también se dijo, la vasopresina tampoco es útil. Entonces, haciendo estudios encontraron esta molécula. Esta grandota que tenemos acá es la preprovasopresina, y básicamente es un precursor de la vasopresina, que es la que vemos acá. Esto se cliva y produce pues la vasopresina, la neurofisina 1, y esa molécula que es la copeptina, que se produce de manera equimolar, en cantidades equimolares a la vasopresina. Algo muy similar a lo que hacemos, por ejemplo, con la insulina del péptido C, ¿cierto? Encontraron pues que efectivamente realizar la medición de copeptina era mucho más fácil que hacer la medición de la ADH. Vemos que era más estable a lo largo del tiempo, y empezaron a hacer estudios para ver entonces cómo les iba a esos pacientes con deprivación hídrica de la medición de copeptina. Entonces aquí tenemos varios pacientes, esos grupos de pacientes. El grupo A eran pacientes que simplemente les hacían como una deprivación hídrica y ya, para aumentar su osmolaridad, y les medían copeptina. Ellos los denominaron hipovolemia hiperosmolar, porque no tenían líquido, porque no dejaban tomar nada. Ese otro grupo de pacientes básicamente les ponían salino hipertónico, y eso junto con sed, pues, o sea, para que fueran isovolémicos, pero eran hiperosmolares también. Y hubo otro grupo de pacientes, los cuales daban antes desmopresina para ver cómo bajaba la osmolaridad, y un grupo control. Lo que encontraron es que en el grupo control los niveles de copeptina eran estables, los pacientes que eran hipoosmolares, los niveles de copeptina eran bajos, y los pacientes que eran hiperosmolares, los niveles de copeptina eran altos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que usted está hipoosmolar, no va a producir antidiurética, y si está hiperosmolar, sí la va a producir, y eso es lo que nos dice la copeptina. Y también fue pues avalado en este estudio, en el cual fue un estudio grande con 156 pacientes que tenían poliuria, y les querían hacer el diagnóstico de diabetes insípida central. Aquí no pues se evaluó en pacientes con diabetes insípida nefrogénica. Le hicieron el test de supresión hídrica o infusión de salino y les medían la copeptina. Y lo que querían mirar era cómo era el diagnóstico. Y como vemos acá, pues efectivamente vemos que la copeptina ayuda a discriminar adecuadamente, según sus niveles, cuál es la patología del paciente. Vemos acá cuando el paciente tiene diabetes insípida central, pues muy poca copeptina, porque eso es lo que no tiene vasopresina.
mientras que tiene polidipsia primaria, pues como tiene un eje normal, sí va a producir, al igual que acá. Entonces es muy importante. Lastimosamente, pues, no tenemos medición de copeptina todavía aquí, pues, en Colombia, pero cuando llegue va a ayudar mucho en el diagnóstico diferencial de estos pacientes. Volviendo entonces a lo que es la hipernatremia, hay que tener en cuenta que la clínica es un poco inespecífica, ¿cierto? Pero básicamente se manifiesta en el sistema nervioso central y el paciente va a manifestar letargia, alteración del estado de conciencia. Las convulsiones en general en esta entidad son raras y se producen cuando el paciente tiene una hipernatremia pues grave con valores de sodio supremamente altos. Puede presentar fiebre, náuseas, puede presentar disnea. En algunos casos, cuando tengamos una hipernatremia hipervolémica, el paciente puede tener sobrecarga de volumen y la clínica va a ser, por ejemplo, a los desórdenes asociados que tenga. Por ejemplo, hipocalemia, hipocalcemia, pues van a ser las manifestaciones de esas entidades también. Algo muy importante acá es que cuando el paciente tiene hipernatremia, pues entonces va a estar hiperosmolar, su líquido extracelular. Entonces, la compensación se da por medio de la pérdida de líquido de la célula para equilibrar. Entonces, la célula se deshidrata. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá muy importante en el cerebro? Y es como vemos, es el cerebro normal y se deshidrata. Y lo que puede producir es que al deshidratarse rasgue o tenga una lesión de las arterias. Y el paciente puede tener una hemorragia subaracnoidea. Es muy importante, siempre que el paciente tenga manifestaciones neurológicas, no quejarse que es solo por la hipernatremia, sino que hay que hacer una neuroimagen para descartar que el paciente no tenga una hemorragia. Y muy importante lo que hablábamos pues ahorita, con la corrección, si se hace muy rápido, el paciente puede llevar a un edema cerebral y eso puede ser fatal para el paciente. Entonces, cuando yo ya hago el diagnóstico, pues básicamente tengo que ver cómo la trato. Lo primero es también, como lo hablamos en hiponatremia, excluir la pseudohipernatremia. En este caso, pues, es menos frecuente. Y se ha visto sobre todo que se puede presentar cuando se hace técnicas de laboratorio en la cual se mide el sodio de manera indirecta. Eso es como más pues algo del procedimiento, aunque cada vez se viene en desuso esas técnicas, se hace una medición de sodio directa. Y algunos de los falsos positivos podrían ser la hipertrigliceridemia y una paraproteinemia en grandes cantidades, al igual que la hiponatremia, ¿cierto? Lo otro que tengo que hacer es determinar el tiempo, si es crónica o si es aguda, porque igual, si el paciente tiene una hipernatremia aguda, se beneficia de una corrección aguda, si tiene una hipernatremia crónica, la corrección debe ser lenta. Y lo otro es determinar el volumen extracelular, pues porque si el paciente tiene una de las hipernatremias hipervolémicas, la manejo diferente si es una hipovolémica, porque tiene necesidades diferentes. Hay que tener en cuenta que la mayoría de entidades van a ser o hipovolémicas o isovolémicas. Las hipervolémicas pues son la minoría, pues porque uno cada vez está más pendiente de sus pacientes y cada vez se hacen más protocolos y la doble verificación, lo que es la seguridad del paciente para que eso no pase. Entonces, básicamente, ¿cómo es el tratamiento? Si tengo un paciente hipovolémico, ellos plantean, lo ideal es ponerle obviamente un líquido que tenga menos sodio que lo que tiene el paciente para que baje. Y por eso se puede poner salino hipotónico, dextrosa o agua oral. Ellos dicen que usted podría, en ciertos casos, ponerle solución salina normal en caso de que el paciente esté muy deshidratado y esté pues casi que con necesidad de vasopresor o algo así. Si no, usted pues, puede ponerle salino hipotónico. Obviamente ya vamos a ver las formulitas para calcular eso. Si es euvolémico, por lo general simplemente con una solución con baja cantidad de sodio, el paciente corrige. Y si es hipervolémico, pues lo que hay que hacer primero es ver qué es lo que le está pasando, de suspender, ejemplo, lo que tenga. Si tiene solución hipertónica, la suspendo. Si fue una diálisis con mucho sodio, pues con la diálisis lo cuadro. Y le puedo dar diurético, porque vemos que el diurético puede dar hiponatremia. Entonces aquí me serviría. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Es calcular varias cosas. Primero es el déficit de agua, para ver cuánta agua le debo a mi paciente. Y el otro cálculo que hay que hacer es que es básicamente la cantidad de agua excretada en la orina. Y esto me va a ayudar a ver también si no tengo para ver si tengo mucha pérdida de agua y sodio a nivel renal o si es extrarrenal. Adicionalmente, estas fórmulas que también las dimos ahorita
hiponatremia sirven también, son supremamente aplicables para el paciente con hipernatremia para ver cuánto cambia la infusión del sodio, pues cuánto sodio le baja al paciente según la solución y la concentración de sodio de la solución que yo le ponga. Pero eso es más fácil como entenderlo si hacemos un casito, entonces lo vamos a hacer. Obviamente, supremamente importante también, como regla de oro, si es aguda, lo corrijo agudo y rápido, si es crónico, no. Entonces, si el paciente tiene una hipernatremia aguda, yo puedo hacer una corrección rápida de 1 o 2 mil equivalentes por hora y eso sí ha demostrado que mejora los desenlaces. O sea, si es rápido, lo corrijo rápido. Pero si es crónico, obviamente tengo que tener mucho cuidado. Y si es crónico, debe ser de 8 a 10 mil equivalentes por litro cada 24 horas y la meta va a ser llegar a 145. Entonces eso de manera práctica es mucho más sencilla. Entonces trae este casito para que lo hagamos. Es un hombre de 76 años. Él es un profesor de física cuántica pensionado, vive solo, no tiene muchos amigos y pesa 60 kilos. Entonces lo traen al hospital por 5 días. Dice que tenía síntomas respiratorios, letargia, somnolencia, no se paraba de la cama. Lo aíslan y le hacen la prueba del COVID, la cual da negativa. Y Medicina General le pide unos laboratorios antes de lo que lo veamos nosotros. Entonces tenemos un paciente que tiene un sodio elevado, 158. También vemos que tiene lo que parece una lesión renal, BUN y creatinina elevados, y si hacemos la relación, parecería una lesión renal aguda prerrenal. Potasio normal, osmolaridad urinaria aumentada, dice que la hipernatremia no pues parece ser por insípida ni nada, parece algo hipovolémico, un sodio urinario de 19, en teoría diríamos que está bajo, el límite es 20, un potasio urinario de 80, y en ese transcurso de 6 horas entre que llegó al hospital y que lo vemos nosotros, ha orinado 200 mililitros. Entonces con eso vamos a hacer, suponemos que es una hipernatremia hipovolémica y probablemente ya porque el paciente tiene una alteración en su mecanismo de la sed. Vamos a ver entonces cómo hacemos los cálculos. Entonces, el cálculo del déficit de agua, agua corporal total, en este caso yo lo asumí como la mitad del peso corporal, el paciente pesa 60, y eso lo multiplico por el sodio del paciente sobre el sodio sobre 140 menos 1, para ver cuánto le debo al paciente. Entonces esto me da 3.85 y lo vamos a redondear a 3.9 litros, que el paciente tiene de déficit de agua, ¿cierto? Entonces yo digo, el paciente lleva 5 días con estos síntomas, ya está con unos síntomas que no son muy agudos, digo, ese paciente parece que tiene una hipernatremia, la cual es crónica. Entonces, si digo que es crónica, le voy a suplir o a bajar el sodio a una razón de 8 mil equivalentes por litro al día. Entonces, si yo hago pues la resta acá, veo que el paciente tiene 18 mil equivalentes de exceso de sodio. Y si le voy a bajar 8 al día, asumo que el paciente tiene, lo debo bajar en 2.5 días, ¿cierto? Digamos crónico. Y si digo que tiene, entonces, según la fórmula, le voy a poner 1.5 litros al día o 75 mililitros hora, porque es el déficit que tiene el paciente. Y adicionalmente ellos plantean que si usted tiene un paciente que tiene hipovolemia, debería en teoría calcularle las pérdidas insensibles y serían de 10 a 12 cc kilo día, podrían ser de 600 a 720 mililitros al día, y lo que haría yo sería subirle la infusión al paciente 25 a 30 mililitros por hora para una infusión total de 90 mililitros por hora. Y pues adicionalmente le puedo calcular cuáles son las pérdidas urinarias de agua con la formulita que vimos acá, cuánto orinaba el paciente, y aquí resto 1 menos el sodio urinario más el potasio urinario sobre el sodio de la sangre. Eso me da que el paciente ha tenido una pérdida de agua neta de 34 mililitros en 6 horas, lo que me indica que esta no es la etiología de la pérdida del paciente. Entonces, yo lo voy a reponer con solución salina al 0.5%. Tengo que tener en cuenta que esto, el 50% de esa solución es agua libre. Entonces, la infusión que había calculado acá, 65 mililitros por hora, pues básicamente la multiplico por 2. Y sumado a la pérdida de insensibles, me daría una infusión total de 180 cc hora, ¿cierto? Si le quiero reponer las pérdidas insensibles. Si no, solamente haría una de 130 cc hora.
Y por el otro lado, que es la fórmula que habíamos usado en hiponatremia, tenemos entonces el sodio de la solución, que sería 77, menos el sodio del paciente, sobre agua corporal total más 1. Eso nos daría que esto es lo que me baja un litro de solución salina hipotónica en el paciente, de 2.6 mil equivalentes. Y como yo quiero bajar 8 mil equivalentes al día, lo que, y el déficit son 3 litros, la razón al cual lo tendría que poner sería a 5 mil equivalentes por hora, 125, que si la comparamos con la que nos había dado ahora, dijimos que era 75 por 2, nos daría 130 la velocidad de infusión, queda igual por este lado. Hay que tener en cuenta pues, que aquí por este lado uno no asume las pérdidas insensibles y que en ciertos pacientes pues sí es importante tenerlas. Pero como vemos por ambos abordajes, me da la misma cantidad de infusión. Entonces es muy similar. Entonces hay que tener en cuenta cuando hago el enfoque del paciente con hipernatremia, pues básicamente siempre hay que buscar la causa y según la diferencia de la volemia me puedo orientar y va a ser el manejo, pues la hipervolémica se maneja diferente a la hipo y la EU, y siempre pues pensar si tengo un paciente con euvolemia y polibria, polipsia, que pueda tener una diabetes insípida. En el caso que no haya copeptina, pues tocaría hacer el test de privación hídrica, muy importante, siempre hospitalizado y estar vigilando frecuentemente el sodio y la osmolaridad. Siempre, obviamente, eso tiene que ser muy importante. Si es crónico, no ir a corregir lo agudo, porque el paciente tiene riesgo de ser edema cerebral. Y si es agudo, corregir lo agudo, porque esto disminuye la mortalidad. Si es agudo, el paciente tiene mayor riesgo de desenlaces adversos. Y siempre, cuando lo va a corregir, tengo que monitorizarla. Y vemos que por ambos abordajes me da igual usando las diferentes fórmulas.